Nos fuimos de Zapotitlán rumbo a Oaxaca de Juárez, pero antes hicimos una parada en Tehuacán para visitar a nuestros amigos de Wolfsburg Society y algunos bocheros más de la zona. Dale, empezamos, 1, 2, 3, sale. Ay, no, amor, duro no. No, despacito, gordo. Allí practicamos una costumbre mexicana que consiste en pegar una patadita en el culo para desear buena suerte. Yo no sabía acerca de esto, pero pues la pusimos en práctica. Que se doble, que se doble. Vamos, que se doble. La última fue la más. Neysan, mándanos a Neysan. Te la van a dar a cuenta de socio. Por más de los niños. ¿Preparado? Ahí está. El camino fue tranquilo y sin sobresaltos. El armadillo subió todas las subidotas que hay de camino a Oaxaca sin problemas. Solo en el último tramo tuvimos delante un camión que iba bastante despacio y al que nos costó mucho adelantar. Y en Oaxaca nos estaban esperando un montón de bocheros. Hicimos una quedada y allí fue muchísima gente. De ahí nos fuimos a casa de tía Frida, Mateo y Diego, donde pasamos unos cuantos días mientras nos reparaban el dron. Tengo ¿Qué comes? Sopa de... caldo de días. ¿Y? Y... tlayuda. No. Tlayuda con tasajo. Buenísimo. Y también, como no, dándole un poquito a la mecánica. No podía faltar en este episodio. Ya tenemos la rueda floja y la tuerca del medio floja, que por cierto no estaba muy apretada. Es algo que hay que mirar.
Ese problema de que se afloje la tuerca que sujeta el disco de freno me viene pasando desde muy atrás. No sé cómo solucionarlo, he cambiado la tuerca y sigue pasando, así que la solución será cambiar la flecha, pero no es fácil encontrar una de estas en México. Los bochos mexicanos no salieron con homocinéticas, así que no es una pieza fácil de encontrar. Aprovechamos para cambiar los rodamientos traseros, que parece que hacían un poquito de ruido. Ya no sé si es la tuerca que se afloja o los valeros, pero pues hay que probar cosas para encontrar la solución. Y con el armadillo de vuelta a la carretera nos fuimos a comer unos tacos con nuestros amigos de los Tiliches Wagens. Allí estaban algunos miembros del club, también algunos de los Slow Boys y nos comimos unos tacos buenísimos. Y nos volvimos a dormir a casa de tía Frida, desde donde al día siguiente haríamos una excursión a Monte Albán. El gobierno puso ese programa de pintar esas casas. El gobierno les dio la pintura, pero realmente se ve muy bonita, se ve muy coquetas. De camino a Monte Albán hicimos una paradita para ver un monumento que se llama La Mona. Es una misteriosa escultura de una mujer que tiene rasgos prehispánicos, que carga un dios zapoteca, hecha en 1932 por el fundidor Antonio Carreño. Y es una pena ver cómo la gente no respeta el arte y vandaliza las cosas sin ningún sentido. No es agradable ver cómo un monumento es vandalizado y creo que esto no debería pasar. Y allá en ese Cerro del Crestón, el Cerro del Crestón se llama, y el Auditorio de la Guelaguetza, es ahí dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. En el Monte Albán hay un pequeño museo que está lleno de figuritas, vasijas y demás cosas que se encontraron ahí, y bueno, también hay algunas cosas de otras partes de México. El Monte Albán es la zona arqueológica más importante del estado de Oaxaca y fue la antigua capital de la civilización zapoteca.
Fue fundada alrededor del año 500 a.C. sobre la cima de un cerro artificialmente aplanado en los valles centrales de Oaxaca. Esta ciudad llegó a albergar más de 35.000 personas. Fue la primera gran urbe de Mesoamérica y funcionó como el centro político, económico y religioso del Imperio Zapoteca durante casi 1000 años. Tiene una gran plaza en el medio de unos 300 metros de largo, rodeada de palacios y templos. Hacia el año 800 después de Cristo, la ciudad fue deshabilitada por motivos que aún se debaten, y más tarde los mixtecos la reutilizaron como un cementerio sagrado. La tumba 7 es el entierro prehispánico más famoso del lugar, donde los mixtecos dejaron un tesoro espectacular de oro, plata, jade y turquesa descubierto en 1932. También hay piedras labradas con figuras humanas en posiciones extrañas que representaban a prisioneros de guerra capturados y sacrificados. Tiene una de las canchas prehispánicas mejor conservadas de la región, usada para rituales religiosos. Y del Monte Albán nos fuimos a Sachila, una zona donde se hacen los famosos alebrijes de Oaxaca, figuritas de animales talladas a mano y pintadas a mano, donde normalmente los hombres se encargan de tallar la madera y las mujeres de darle color. Los alebrijes son una tradición familiar muy antigua. Hoy en día hay grandes tiendas que se dedican a comprar material a los pequeños productores y pues obviamente no les pagan de la mejor manera. Esos lugares son los que se llenan de turistas y lo único que puedo decir es que si van a este lugar intenten comprar de una familia y no de un gran almacén. ¿Y todo esto es trabajo familiar? Todo por el proceso que llevan, pues. ¿Usted los pinta también? No, ¿Los talla? ¿Usted lo talla? a los tallos, a cuadro ahí. ¿Y qué tipo de madera es esta? Se llama copal, ¿sí? Copal. En la tal para que vean el tallado Que no pesa. y el lijado. Y aquí son Sobre todo los lijados tan un bonitos. armadillo encuerado. Sí, porque ya muchos compran para vender. Ahora que ven los cuadros están llenos. Sí, es lo que le estaba diciendo, ya no es el artesano, ya es. Ahora, como le digo, pues uno Ya es como un artesano. intermediario. Es que el proceso es largo. Y en lo que están haciendo unas, se están secando otras. Es decir, se van a morir. Porque no pueden operar. Bueno, diseño no lo van a encontrar en ningún lado. Porque son diseños propios. Este no tiene uniones. La madera está tallada completamente en el pedazo de opal. ¿Viste? Mira, Qué este no bonito, tiene perfecto. uniones. Es una sola pieza de la madera tallada en el copal. Y luego lijada así para que quede bien lisita, ¿verdad? La madera tiene que abrir siempre, se trabaja verde. Pero yo al tío, para componerlos, muchos compañeros usan sellador o resaltador y yo no.
Como ve, con el mismo polvo pues va ligando. Y luego con la loca. Y ya los vas pegando. Con la loca se va rellenando la grieta. Y así se lo echa con la loca. Es algo fantasioso que ya lo tenemos, pues, pero ahorita están las mezclas que son las de 2 o 3 animales. Ahorita se están guiando mucho por eso, por las mezclas. Unos les dicen tonas, otros les dicen nahuales. Es a criterio nada más de... Estas piezas son igual de... Estas las estamos dejando en 50 pesos. Sí. Cada quien elige donde le guste y donde también es como yo cuando voy a comprar, checo todo. Estás conviando. ¿Qué? 50 pesos. Ay, qué padre, ¿no? Y de Sachila nos fuimos a Cuilapan de Guerrero, donde se encuentra el convento de Santiago Apóstol, un imponente monumento religioso inacabado. Un sitio con mucho misterio. Os aconsejo que busquéis acerca de la historia de este lugar. En este lugar también fue fusilado Vicente Guerrero. Entonces, bueno, se dice que en este lugar pasan cosas. ¿Nunca has visto fantasmas? Tal como he visto fantasmas, no. Llevo 10 años en el lugar y pues sí se sienten cosas, pero se acostumbra. ¿Cómo que Oye, cosas? ahí donde está la sala que tiene la placa, ahí es donde estuvo encerrado Vicente. Ah, efectivamente, en el área donde estuvo la placa. Por lo pitón. Estuvo Vicente Guerrero. De hecho, este 14 de febrero es su aniversario. Y fue entregado en la bahía, la entrega de ¿Cuánto? Exactamente, en la bahía. Muerto. No, ahí lo entregaron y lo vinieron a encerrar aquí y aquí fue donde lo fusilan. Primero pasó al templo de Santo Domingo de Guzmán, ahí fue donde fue enjuiciado y declarado culpable de alta traición a la patria. Y de ahí extraído aquí un 12 de febrero de 1831 y fusilado 2 días después. Si no creemos en, digamos, fantasmas, podemos creer en energías. Las energías se adhieren a los lugares. Claro. Entonces quedan muchas energías. Funcionó también la parte principal aquí afuera, fue panteón de la población también. Entonces toda esta parte iba a ser excavado para realizar los baños que están al lado contrario. Se detuvieron, ¿por qué? Porque ese panteón fue cerrado por pandemias. Entonces fueron personas encarnadas con viruela, sarampión, que si se volvía a excavar, las bacterias viven todavía. Entonces podemos sacar nueva. Entonces aquí está lleno de energías de todo tipo. Claro. De todo tipo. Aquí murieron pues Vicente Guerrero. Si observaron en la pintura que está en la sala de Profundis, es el árbol genealógico de la orden. ¿Qué podemos ver? Pues ahí está bien. ¿Qué podemos ver en ese árbol genealógico? Como el inicio de la orden, tanto como la muerte. ¿Por qué? Dentro del árbol vamos a notar como algunas figuras no tienen cabeza, unos son atravesados por espadas, otros por mansos. Efectivamente. ¿Cómo va muriendo? ¿Y cuál es el dato? Que al ser parte de la orden, ellos al morir tenían que ser traídos dentro de... Entonces,
la mayoría de los cuerpos estaban dentro del lugar. Los que tienen que... Efectivamente, como hubieran muerto, tenían que regresar. Una persona que estuvo aquí 40 años, el señor tanto respeto le tenía al lugar que se despedía. Porque él decía, no hay que llevarse nada a nuestra casa. Sí, él cuando se iba de vacaciones se despedía del lugar. Le decía, tal fecha regreso. Entonces se iba y regresaba. Y de repente se escucha más que silbaba. Sí, es algo en particular que una vez me pasó. Estaba yo completamente solo, así como ahorita. Pero en ese tiempo todavía trabajaba el señor. Entonces fines de semana éramos él y yo. Y el señor tenía un sonido muy particular, me chillaba cuando ocupaba algo. Ajá. Pero un día sí estaba yo en la puerta del otro lado, donde está el Monumento Guerrero, y esta puerta ya estaba completamente cerrada y ya habíamos hecho todo, bueno, ya había hecho yo todo el recorrido y ya no había gente más dentro. No te escucho. Sí, te chiflan. Ajá. Y se me hizo muy particular. Entonces vine, revisé, pero no había nadie. Entonces, sí me asusté, pero ya después dije, bueno, no pasa nada. Y no pasa nada, realmente no pasa nada. No estaba él porque ya estaba jubilado. Estaba de vacaciones. Y no, estaba de vacaciones. Estaba de ¿Y el señor vive todavía? Sí, hasta San Felipe del Agua. Tiene desde ahí 75 años tiene el señor. Sí, entonces, como esas han pasado muchas cosas. Tocan puertas, se ven sombras. Sí, pero sí, es un lugar muy bonito, ¿verdad? Sí, mucha historia. Demasiada. Y acabamos del día en el cumpleaños de Zurita. Ahí fue donde descubrí algunas costumbres mexicanas como la piñata. También descubrí aquí cómo se la gastan los mexicanos con el pastel de cumpleaños. Y de noche me tocó conducir el bocho de Diego, porque yo era el único que no había bebido. Y lo último que teníamos que hacer en Oaxaca era visitar a Jonathan de Zapotercos para hacernos un tatuaje. ¿No se vino más? Sí, pero bueno. Se aguanta. Pues ya quedó el tatuaje, estoy súper contento, está muy bonito. Y aquí mi amigo Jonathan de Zapotercos ha hecho un trabajo maravilloso. Para el que quiera un tatu aquí en la zona de Oaxaca,
aquí lo podemos encontrar. Su Instagram es Zapotercos. Ok. Saludos. Muchas gracias, hermano. Un gustazo también. Y con el nuevo tatuaje ya acabado, nos íbamos de Oaxaca de Juárez rumbo a la montaña. San José del Pacífico nos esperaba.